para no distraer también a nuestro conferencista. La grabación de esta videoconferencia, así como la presentación, la PPT, les será enviado posteriormente a todos los que se hayan inscrito en este evento. Como siempre, no podemos dejar de agradecer a todos nuestros muy estimados socios la permanente compañía y el permanente apoyo que nos dan a través del uso de los servicios que ponemos a su disposición a través de todas las corporaciones del Grupo ACIMED que ya ustedes conocen y que están saliendo en pantalla, ¿ya? Comentarles entonces también que seguimos con nuestras próximas videoconferencias. Mañana miércoles tenemos una interesante conferencia, mañana miércoles 30, ¿no es cierto?, a las 12 del día, hora inusual para nosotros, pero la exigencia sí lo hizo necesario, la cual contará con la presencia de la subsecretaria del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, María José Abud, y la participación en calidad de relatores de Loreto Cornejo Ponce, quienes pondrán acerca de la norma chilena 3262, norma chilena de igualdad de género, generando impacto positivo en la organización, y don Claudio Tolosa de Esbio, que nos va a dar alguna casuística de lo que se ha hecho en este sentido. Una interesante charla que es bueno que sepamos, dada la nueva ley, ¿no es cierto?, que nos obliga y nos llama a hacer esta igualdad dentro de las empresas. Como siempre, recordarle que ACIMED Asesorías, recordando su eslogan, que siempre apoya tu gestión, los invita a conocer algunas de las asesorías como Lean Manufacturing, gestión energética, rebaja tarifa eléctrica, está muy interesante ahora, soluciones solares, etcétera. Implementación de normas ISO, nuevas normativas, etcétera, etcétera, que son todas las asesorías que siempre tenemos a disposición de ustedes y que serán cada vez más necesarias. acimet.asesorías@acimet.cl. Cumple con la exigencia de grandes empresas para formar parte de sus proveedores certificando las competencias laborales. Un llamado a certificar y reconocer la experiencia de nuestros trabajadores, ¿no es cierto?, con este reconocimiento que nos entrega ACIMED Asesorías y Chile Valora, ¿no es cierto?, en competencias laborales. Un proceso de evaluación que incluso en algunos casos se está haciendo online, ¿no es cierto?, dada la imposibilidad de las presenciales, aun cuando viene algún cambio en esto de los calendarios de cuarentena, ¿ya? Le recordamos a nuestros socios que ya dimos inicio al proceso de recopilación de datos para nuestra encuesta de remuneraciones y beneficios 2021. Amigos, créanme que esta es una gran información que nos sirve a todos, pero para que tenga la relevancia que esperamos que tenga, necesitamos contar con todo el apoyo de ustedes, completando la información en los formatos que le estamos enviando, ¿ya? Si hay alguna duda o necesitan algún apoyo, por favor, contactarse con nuestro jefe del departamento de estudio, don Ignacio Canales, al correo ignacio.canales@acimet.cl. Informarles también a todos nuestros socios que, como siempre, ¿no es cierto?, el gran evento de nuestro año es el Foro Anual de la Industria ACIMED 2021. Fecha 31 de agosto. ¿A qué hora? A las 9 de la mañana. Volvemos este año a transmitir a través de MOL TV, ¿no es cierto? Y esto en directo desde el Estudio 3 de Televisión Nacional. Un interesante tema que nos va a congregar y donde esperamos contar con las candidaturas presidenciales que ya se aprestan para la elección de noviembre. Los esperamos ese día. Desde ya, reserven su agenda. Creo que va a estar muy interesante saber qué piensan ellos de lo que es, ¿no es cierto?, la industria, de lo que es la innovación y lo que es los mercados de hoy. Bien, esos son los avisos que les tenemos para hoy día, pero obviamente no podríamos partir sin agradecer a quienes hacen posible la gestión de ACIMED y todos los eventos que estamos desarrollando. Agradecemos entonces a los héroes para vivir con ganas, a la Asociación Chilena de Seguridad, que nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile, Molicop, entregando valor hasta los confines del mundo, Aceros ASA, Acero Sostenible, seguimos construyendo juntos, Sintac, simplificamos tu mundo, Otec ACIMED, como saben, capacitando pero para crecer,
Credit Core Capital, la excelencia, nuestro compromiso. Indura, del grupo Air Products, soluciones integrales con gases y soldaduras. GIMSA Industrial, cuidamos el acero. Acimet Asesoría, como ya lo decíamos, apoyamos tu gestión. Leitat Chile, Instituto de Desarrollo e Investigaciones, agregando valor a su empresa. Óptica Cimet, un apoyo siempre al área de personas. South Metals, especialistas en materia prima para la metalurgia. Y, por supuesto, Capa Cero, que está siempre con Chile. Amigos y amigas, yo quiero dejar con ustedes en esta ocasión a nuestro primer vicepresidente, don Gustavo Alcázar. Buenos días, Gustavo, bienvenido. Hola Marcelo, buenos días a todos. Bueno, esta es mi primera actividad oficial como vicepresidente gremial, así que agradezco que el jefe no está y por lo tanto lo puedo reemplazar, y lo puedo reemplazar en una actividad que para Acimet siempre ha sido muy agradable, que es tener algún vistazo de qué es lo que está pasando en el mundo, a través de los ojos de alguien que ha hecho mucha investigación y que sabe mucho del tema, como es Roberto Méndez. ¿Qué les puedo decir? Las empresas manufactureras en Chile siempre hemos estado acostumbrados a resolvernos en escenarios adversos. Nosotros enfrentamos dificultades y para eso tenemos que ser creativos en orden a encontrar formas de resolver esos problemas. Siempre estamos buscando mejores herramientas de competitividad y además los empresarios en general tratan de ser optimistas respecto del futuro. Son desafíos con los cuales se aprende a vivir a diario. Sin embargo, no me equivoco, que hace ya un buen tiempo, particularmente desde octubre del 2019, el camino se ha puesto especialmente cuesta arriba, con escenarios que tal vez los más jóvenes no han visto, digamos, en términos de incertidumbre política, incertidumbre social y incertidumbre económica, tanto en Chile como en el resto del mundo, y que se vio agravado por la pandemia que ha afectado a el Chile y el mundo en este último año. El momento histórico que vive el país, si bien debemos mirarlo con optimismo, por supuesto que nos genera también incerteza respecto del rumbo que tomarán aspectos fundamentales para nuestro quehacer en la empresa, como son el rol del Estado, cómo se van a desarrollar las políticas públicas, si van a haber nuevos impuestos o un esquema tributario distinto al que conocemos, cambios en las normas medioambientales o laborales que pueden afectar la manera en que se hace empresa, entre otras cosas que van a incidir obviamente en la productividad y en las decisiones de inversión. No solamente estamos prontos a una elección presidencial, donde ninguna de las alternativas en carrera tiene por seguro que vaya a llegar a la moneda, sino que también estamos enfrentando un proceso que yo creo que es fundamental en la vida de nuestro país, que es el cambio constitucional, que nos va a regir por un largo tiempo y va a afectar la manera en que nos relacionamos como ciudadanos. Nuestro invitado de hoy, sin duda, nos podrá entregar mayores luces respecto de esta nueva realidad que vive Chile, pero si hay algo de lo que estoy seguro es que debemos enfrentar estos nuevos escenarios con inteligencia y apertura de mente, tratando de ser convocantes y de participar activamente en un diálogo que hoy se hace más necesario que nunca. Para jugar este rol es fundamental contar con información de personas expertas en leer, en poder ver qué es lo que está pasando en estos escenarios, para poder tomar mejores decisiones. Y es por eso que la presencia hoy día de Roberto Méndez será un gran aporte en ese objetivo. Creo finalmente que esta nueva realidad es la oportunidad para nuestros esfuerzos por generar políticas de desarrollo productivo para Chile que encuentren al final una tierra fértil, apostando por caminos que logren compatibilizar las nuevas visiones que hacen de este nuevo Chile con aquellos ideales y principios que guían nuestro actuar como emprendedores y que no tengan duda sabremos defender como asociación gremial con fuerza y convicción. Poder ejercer liderazgos que cuenten con mejores herramientas para enfrentar el contexto actual es nuestro principal desafío hoy como empresarios, y es la invitación que les hago esta mañana para seguir demostrándole a Chile que de la mano de la industria manufacturera podremos alcanzar antes y de mejor manera la reactivación de nuestra economía y la recuperación del empleo, que es tan importante. Estas son las plataformas claves desde donde podremos construir la sociedad que los chilenos anhelamos. Dejo con ustedes a
Roberto Méndez. Creo que no es necesario introducirlo, pero como puede haber alguien que no lo conozca, indico que don Roberto Méndez es profesor titular de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica de Chile. Tiene 2 grados académicos. Él es doctor y máster en el Graduate School of Business de la Stanford University y es ingeniero comercial de la Universidad Católica, donde también hizo clases entre algunos de los alumnos que él tuvo, el que les habla. Anteriormente, él fue fundador y presidente ejecutivo de Adimark y por más de 20 años es director y vicepresidente del directorio del Banco Santander Chile. Sus temas de trabajo profesional son la investigación y medición de opinión pública, de las conductas sociales y de los consumidores. Roberto ha participado activamente en la creación de numerosos indicadores sociales y series de tiempo actualmente vigentes, tales como el índice de confianza de los consumidores, el índice de paz ciudadana, la encuesta bicentenario de la Universidad Católica, el índice de Elige Educar y muchos otros. Sin más preámbulo, dejo con ustedes a don Roberto Méndez. ¿Cómo están? Muchas gracias, Gustavo. ¿Pueden oírme? Sí. Muchas gracias, Marcelo, también por la presentación. Muchas gracias, Mirta. Es un gusto estar aquí en ACIMED de nuevo. Pareciera que hubiera pasado mucho tiempo desde la última vez que estuvo. Cuando Mirta me llamó, me parecía que hacía siglos que no había estado con ustedes, pero la verdad es que no hace tanto tiempo. Les voy a poner una presentación. Y la verdad, estuve en ACIMED en julio de 2019. Buscando en mis archivos encontré que había pasado apenas 2 años. Pero parece que fuera un siglo realmente, psicológicamente, porque tanto ha cambiado el país en estos 2 años, ¿no es cierto? Que, bueno, que pareciera como que nos refiriéramos a otro mundo en algún sentido. Y para comprobarles que lo que les estoy diciendo es cierto, ahí hay una foto de la prensa, la encontré ahí, de esa reunión que tuvimos en julio del 2019. En la foto aparece Dante Rigoni, ustedes lo ven ahí, aparezco yo en el sillón rojo en Casa de Piedra. Y fíjense que estábamos en julio del 2019, faltaban 3 meses para el estallido, y miren el título: ACIMED plantea la urgencia de modificar el modelo económico. No nos escucharon, ¿eh? Pero fíjate que en la reunión ahí había una visión, que la dijo Dante, él estuvo en la conversación, pero veíamos problemas. Claro, nadie imaginaba lo que iba a venir, pero ese titular, guárdenlo, porque ACIMED lo dijo, había problemas serios en julio de 2019, y por supuesto que estaban ahí presentes, habían cosas, les voy a mostrar alguna lámina de la que les mostré entonces, y que todos juntos, yo y nosotros, no supimos leer adecuadamente. Bueno, la verdad es que después de eso llevamos en la vida de cada uno de nosotros, en las empresas, en la vida personal incluso, desde el 2019 lo que estamos tratando es de volver a la normalidad. Queremos que la vida sea de nuevo normal en nuestras empresas, en nuestras actividades, en nuestras relaciones personales, incluso con nuestros hijos, con mis nietos. Yo tengo nietos que no los puedo ver. En fin, es un mundo que se trastocó, se transformó, y estamos todos en este esfuerzo. Los pequeños negocios por volver a atender, algunas empresas por salvarse de un naufragio. Muchas han naufragado, ¿no es cierto? Se han terminado, negocios que han cerrado o que han incurrido en pérdidas muy, muy considerables. Pero estamos en este periodo de esfuerzo por volver a la normalidad, que no se ve cerca, no se ve cómo va a ser tampoco esa normalidad. Esta foto es de la entrada del campus San Joaquín. Ahí trabajo yo, la Universidad Católica, ahí el Vicuña Maquena,
en el paradero 5, creo que, 4.860. Eso, bueno, ahora está cerrado porque está en cuarentena, pero creo que hoy día se abre. No, hoy día no se abre, Macul no se abrió hoy día. Si uno trata de entrar, tenía que pasar por esto. O sea, la normalidad de la UC es violenta. Y rayaron ahí el número de la entrada, ¿no es cierto? Y le pusieron 1973. O sea, uno lee eso y hay gente que no quiere la normalidad. O sea, la normalidad es un atentado para algunos grupos, probablemente minoritarios, que no quieren volver a la normalidad. La normalidad era algo que ellos quieren rechazar y reemplazar por otra cosa distinta. Bueno, justo 3 meses de nuestra reunión, el 18 de octubre, todos sabemos, se produjo este estallido tremendo, una violencia y no habíamos visto, caos, destrucción. Esa fue la portada del Mercurio del día siguiente. En una noche, 118 estaciones del metro destruidas, una ola de incendios, no solamente del metro, de comercio, de lugares públicos, saqueo, ¿no es cierto?, violencia, en fin, un periodo realmente muy trastocador de la realidad y de cuyos efectos de lo que sucedió ahí todavía estamos viviendo las consecuencias. Han pasado 2 años y estamos, bueno, ahora va a empezar a funcionar la Asamblea Constituyente, que todavía no ha empezado, pero va a empezar esta semana, pero hemos pasado por muchas cosas. En fin, vamos a hacer un pequeño recuerdo para ponerla también un poquito en perspectiva. Pero lo que les quiero decir es que después del 18 de octubre se nos ha venido una nueva realidad que estamos construyendo en base a entender lo que había antes y también entender lo que ha pasado para poder mirar qué visión podemos tener hacia el futuro como ciudadano, como empresario. Como decía Gustavo Alcázar hace un minuto, mi querido exalumno, los empresarios estamos acostumbrados a funcionar en adversidad. Siempre el mundo es adverso, es competitivo, no tanto como ha sido quizás este año, pero siempre hay amenaza, incertidumbre, eso es parte de la actividad empresarial. Lo importante es tratar de entender y predecir y adaptarse y sobrevivir en ella. Así, muy rápidamente, después del estallido, digamos, a la semana siguiente hubo un segundo evento que tenemos que ponerlo en esta comprensión de lo que pasó, que fue esta marcha del millón. La foto que está ahí es de la marcha del millón, en que efectivamente justo una semana, o sea, el 18 de octubre fue el estallido, el 25, o sea, 7 días después, al fin de semana siguiente, se produjo esta marcha en que 1,2 millones de personas en Santiago y otro tanto en el resto del país marcharon pacíficamente. Nadie los convocó, nadie dijo ningún discurso, no hubo ningún llamado especial o slogan, no, sencillamente la gente salió y cada uno con su cartel, unos por la igualdad feminista, los otros por el agua, los otros por el medio ambiente, los otros por la injusticia, lo que sea, cada cual tenía su llamado y fue una marcha que no la entendemos muy bien. Nadie entiende muy bien qué pasó, por qué esa marcha, que fue una cosa bien aislada, porque todo lo que vino después en la protesta social fue mucho más acotado, mucho menos gente, pero mucho más violento, evidentemente. En noviembre del 19, la violencia fue extendida, prácticamente diaria, saqueos, ¿no es cierto? Y el 25 de noviembre, que al final del mes ya, el mundo político aterrado, hasta las altas horas de la madrugada, logró el acuerdo del 25 de noviembre, el acuerdo por la paz
y la nueva constitución, de hacer un plebiscito, de elegir una convención constituyente, todo lo que ya sabemos, lo que hemos estado viviendo ahora. Por eso digo que todo eso se ocurrió en los primeros 30 días, los grandes acuerdos que tuvimos para buscarle una solución. Y cuando ya, después del verano, de comienzos del 20, ¿no es cierto?, parecía que la cosa estaba preparándose para un nuevo estallido, vino lo que nadie esperaba, que fue el COVID, ¿no es cierto?, esta emergencia sanitaria, las primeras cuarentenas, se cerró todo, se canceló todo, y hemos vivido entonces desde marzo del año 20, o sea, un año y medio ya, en esta pandemia, con las cuarentenas, encerrados, encontrándonos por Zoom y ya no cara a cara, con mascarilla y con los terrores de una peste como no se veía, bueno, nunca en el curso de nuestras vidas. Los cuentos ya son de hace un siglo, de la Edad Media, para encontrar un terror a la peste semejante. Bueno, y después en octubre del 2020, que fue un año duro, el año 20, tuvimos el plebiscito de entrada al proceso constituyente, un plebiscito sorpresivo, 80% de la población apoya la idea de este plebiscito, como todos sabemos. Y este año, en febrero, se inicia la vacunación. Es decir, la vacunación que nos dio como una nueva esperanza de que ya habíamos superado el problema, y eso se ha ido enredando en la medida que han aparecido las variantes, que hemos tenido nuevas olas, etcétera, ¿no es cierto? Y por último, ahora ya recién, hace un mes justamente, tuvimos nuestra elección de la convención constituyente, los alcaldes, los concejales, los gobernadores, y en eso estamos hoy. Y esta semana, el domingo que viene, el 4 de julio, se inicia el trabajo de la convención. Esto es lo que nos ha pasado, perdonen que haya hecho esta revisión, pero cada uno de estos eventos marca, y tenemos que entender bien lo que viene para adelante, porque es parte de la explosión, pero es parte también de este millón y medio de personas en todo el país que marchó pacíficamente, y cómo votó, y por qué votó como votó en el plebiscito y en la elección que acaba de pasar del 15 y 16 de mayo. Todo eso tenemos que entenderlo bien si queremos tener una mirada realista de lo que viene hacia adelante. El gobierno, pongámoslo en sencillo, se dio al tiro, se dio en todo. Fíjense ustedes que estamos hablando del 5 de noviembre, una foto de la prensa de la época, o sea, llevábamos 10 días de que había sido la explosión, y el presidente dice: estamos dispuestos a conversarlo todo, incluyendo una reforma a la Constitución. O sea, el gobierno se dio cuenta que esta cuestión era gravísima y la entregó todo, incluyendo la Constitución, y ocurrió, como sabemos, después, 20 días después, de esta foto, de esta nota de prensa que está ahí, 20 días después, el 25, ya el mundo político había consensuado esta solución, este camino institucional para conducir esto, que finalmente ha sido exitoso, porque de alguna manera condujo el proceso del saqueo, del incendio, a una cuestión institucionalizada, como es una convención, que vamos a ver a lo que llega, pero es una cosa institucionalizada. La solución, la explosión, más la forma que el gobierno lo enfrentó, el intento de mantener el orden público, el desprestigio de la policía, ¿no es cierto?, las acusaciones de violación a los derechos humanos, etcétera, tuvo un costo político enorme. Y quiero decirlo con cuidado. Creo que hasta hoy irreversible para el gobierno, pero también para el sector político que lo apoya. O sea, yo creo que la derecha política ha sufrido 2 o 3 derrotas mayúsculas
¿no es cierto?, desde el plebiscito, en el cual una parte importante se identificó con el rechazo, pero también ahora en las elecciones de constituyentes, ¿no es cierto? Y tenemos elecciones ahora en octubre, noviembre, presidencial y de parlamentario, y yo creo que el sector político que apoya el gobierno, la derecha, digámoslo así directamente, está muy afectada, está pasando por un momento muy, muy delicado. El gobierno, sin lugar a dudas, pero el gobierno se termina. Este sector político continúa, tiene una propuesta, en fin, y está pasando por un momento muy, muy delicado. Aquí está la prueba de este costo terrible. Se los muestro, a ver si puedo. Aquí está la encuesta de CADEM de la aprobación del gobierno, y ustedes ven cómo marqué aquí, le puse un lápiz rojo, el momento en el cual se produce el estallido de octubre, lo estoy marcando aquí con la flecha, cómo cae el gobierno así, pero 10, 15 puntos en un día, en una semana prácticamente, ¿no es cierto?, que estoy marcando acá. Y hasta el día de hoy, porque esto está hasta junio ahora, nunca se repuso. La verdad, 18, 13 puntos y al final, con alza y baja, ahí se quedó. O sea, el gobierno sufrió un golpe del cual no se repuso más. Y no sé si se va a reponer ya en los meses que le quedan, pero no se repuso más. Y el rechazo al gobierno, aquí arriba en la línea morada, ¿no es cierto?, se pegó un salto y se quedó con 70, 80, 71 tiene hoy día por ciento de rechazo. O sea, un cambio así que no volvió a cambiar. Fue como en el gobierno de la presidenta Bachelet el caso Cabal. El caso Cabal marca unos niveles de aprobación y cayó así 15, 20 puntos en un instante y nunca se volvió a recuperar de ese desgaste, de ese cambio. Entonces el gobierno tuvo ahí un golpe del cual no se recuperó, y yo creo que no hay una medición equivalente, pero su sector político tuvo un daño similar y que se ha notado en las elecciones que hemos tenido. Bueno, la explosión, nadie vio venir esto. Y les voy a mostrar un gráfico que les mostré en la reunión que tuvimos en julio de 2019. En julio de 2019, en la presentación que yo le hice a Asimet, cara a cara y sin mascarilla, mostrábamos esta serie de la encuesta Bicentenario, que es una de las cosas que yo he trabajado y sigo, se está haciendo la encuesta Bicentenario este año, vamos a ver qué sale, en que mostrábamos que a la pregunta de si la gente cree que hay un conflicto entre ricos y pobres, teníamos una serie que venía desde 2008, venía de antes, pero eso es lo que les mostré, era este cuadro, en que venía bajando la percepción de conflictividad. Había un número bastante alto, pero venía bajando. El año 18 había bajado a 45, pero el año 19, sorpresivamente, y muy significativamente, eso significa la flechita roja que está encima, se había pegado un salto. Y yo en julio les dije, mire, aquí hay algo raro. La conflictividad percibida entre ricos y pobres, así está planteada la pregunta, es uno de los conflictos clásicos de la sociología, ¿no es cierto? Se pegó un salto de más de 20 puntos en un año. Y bueno, es grave, hay que mirarlo con atención, pero no hicimos nada. O sea, no lo miramos, no seguimos mirándolo más allá de esto, pero había una señal. O sea, esta encuesta había percibido que algo raro estaba pasando, pero no fue mucho lo que logramos hacer. Y una de las cuestiones sorprendentes de opinión, que es lo que yo estudio, ¿no es cierto?, de todo este proceso post-18 de octubre, fue un sorprendente apoyo a lo que estaba ocurriendo, incluso
las movilizaciones y marchas. O sea, con toda la violencia que tuvo, con todo el costo, con todos los incendios, con el metro, con todo eso, fíjense ustedes, CADEM, esto es CADEM también, la pregunta es, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con que continúen las movilizaciones y marchas? Y fíjense usted que el 30 de abril del 19, 72%, 30 de octubre, ahí había habido el acuerdo, 71% el 8 de noviembre, 56% el 16 de noviembre, 67% el 22 de noviembre. O sea, el mes de noviembre, que fue violentísimo, como les contaba antes, bueno, 2/3 de la gente decía que estaba de acuerdo con que continuaran las movilizaciones y marchas. Es muy sorprendente, o sea, la opinión pública estaba a favor. El 1.000.000 de personas que había salido a la calle no estaba queriendo que la policía saliera y detuviera a todos los manifestantes. No, no, no. La opinión pública estaba a favor de lo que estaba ocurriendo y que continuaran. Quizás no con ese nivel de violencia, habían otras preguntas, no vamos a meter a eso hoy día, pero es muy sorprendente. Yo no lo había visto, este nivel de apoyo desde las manifestaciones estudiantiles de 2011. Ustedes se acuerdan que esa fue una explosión muy difícil, muy complicada, también con consecuencias de largo plazo en la sociedad chilena. Pero también ahí, en esa época, una de las cuestiones sorprendentes fue que un 70, 80% de la población apoyaba las manifestaciones estudiantiles que eran bastante violentas. Todos los jueves creo que era en la Alameda, ¿no es cierto? No tanto como fue el año 19, pero las manifestaciones de 2011, que también gobernaba Piñera, fueron extraordinariamente violentas. Entonces, ¿qué ocurrió? Las expectativas económicas de las personas, sin embargo, se desplomaron. Este es el índice de confianza de los consumidores, uno de los índices que yo creé cuando era chico, porque ya es un índice que tiene mucho tiempo. Aquí tenemos la serie desde el 2002. La confianza de los consumidores, cómo ha tenido altos y bajos, la crisis financiera de 2008, ¿no es cierto?, significó una gran caída. Todo el proceso de reforma, el gobierno de la presidenta Bachelet, 2014, Bachelet 1. Y acá tenemos este último periodo. Acá tenemos el estallido, octubre, esta flechita que les marqué ahí, marca el efecto que tuvo en la confianza de los consumidores el estallido. Vino el verano como que levantó un poquito cabeza y vino la pandemia y ahí la cuestión se hundió a niveles inéditos, por lo menos como ustedes ven aquí desde el 2002, o sea, en los últimos 20 años, ha subido un poquito, pero ahora de nuevo en el 2021 se ha caído a niveles que no tienen parangón en esta serie. O sea, estamos en el peor momento de los últimos 20 años. Esta serie, como ustedes ven, es 2002. Este indicador comparable absolutamente en todo el periodo, puedo decirles con seguridad, el ánimo económico de los chilenos está en su peor momento de los últimos 20 años. Y no es solamente eso, quiero mostrarles mi serie regalona que yo creé en 1981. Algunos de los que están aquí sentados no habían nacido. Pero fíjense ustedes que si lo vemos la serie completa, que cumple este año 40 años, está de cumpleaños, la serie de confianza de los consumidores cumple 40 años, una cosa impresionante cuando yo la miro. Fíjense ustedes que, bueno, el único momento realmente peor a lo que estamos viviendo hoy día es bien al comienzo, la crisis de 1982. Ahí era Pinochet y vino la tremenda crisis que quebraron los bancos, que
muchos empresarios fueron a la cárcel, en fin, fue la mayor crisis económica que yo viví. Yo estaba partiendo en ese momento con mi emprendimiento, era mi pequeña empresita de encuesta, y fue un desastre, tuvimos que echar a muchos empleados, fue una cosa horrorosa. Bueno, y así vemos cómo la cosa tuvo periodos maravillosos. Aquí está la vuelta a la democracia en los 90. Una segunda fue la crisis asiática, al final el gobierno del presidente Frei Ruiz-Tagle, que fue durísima, durísima. Después vino un gran periodo de recuperación, aquí está el gobierno de Lagos, que volvió nuevamente a haber un periodo de gran optimismo. Después vino la crisis financiera del 2008, ustedes se acuerdan, Lehman Brothers. Y de verdad hemos tenido altibajos, pero nunca como ahora. O sea, estamos en uno como que cada década ha tenido su propia crisis, si ustedes ven, para que no se hagan muchas ilusiones del futuro, pero en este año 20 como que ya la habríamos tenido, digo yo. Espero que no hayan otras en lo que queda de la década, pero estamos en uno de los 4 periodos malos de los últimos 40 años, en una de las 4 crisis de los últimos 40 años, una por década más o menos, con alto y bajo, con lo que ustedes quieran. Lo habíamos visto. Y acá, si miramos esta crisis, esta serie de 40 años, yo hacía este análisis así como súper histórico. Si uno hiciera un ajuste de una curva, esta curva delgadita que está marcada detrás, que está ahí, ¿no es cierto? Es como un gran promedio histórico. ¿Qué es lo que tenemos? Un periodo de inmenso crecimiento hacia finales de los 80 y prácticamente toda la década de los 90, una planicie en los comienzos del 2000, y luego viene un periodo de lenta decadencia, que desgraciadamente corresponde a un ciclo BP cuadrado, le llamo yo, que es la secuencia Bachelet-Piñera, que ha sido, desgraciadamente, un periodo malo. Yo no sé si por culpa de ellos, si por la historia, lo que sea, pero esta secuencia, estos gobiernos de 4 años, antes de ese los gobiernos duraban 6 años, quizás era un periodo distinto histórico, el comienzo de la vuelta a la democracia, pero ha sido un ciclo así malo. Bueno, han pasado cosas, incluyendo la pandemia, que no, obviamente no es culpa de ellos. Pero bueno, eso es la historia. La pandemia ha traído a esta incertidumbre económica que les mostraba yo en el cuadro anterior, que se confunde y se mezcla, ¿no es cierto? Pero la pandemia, para la mayor parte de los chilenos, entre los cuales me incluyo, es una cosa misteriosa, aterradora. Yo hice este gráfico, lo hice ayer ahí, tomando los datos del Hopkins, ¿no es cierto?, que son los más reputados internacionalmente, y puse 2 países, y también para no enredarlo tanto, solo este año, o sea, desde el 1 de enero del 2021 hasta hoy, el número de casos por millón de personas. Y vemos que en enero, cuando nosotros estábamos en nuestro verano, ¿no es cierto?, estábamos súper bien comparados a los ingleses. Nosotros somos la línea verde, los ingleses son la línea roja. Nosotros teníamos menos de 200 casos diarios por cada millón de habitantes. Los ingleses tenían 700 y fueron subiendo a más de 800 casos diarios mientras nosotros veraneábamos aquí tranquilamente. Pero a medida que fue avanzando el verano, empezó la vacunación. Ellos empezaron un poco antes y empezaron a caer los casos diarios en Inglaterra. A mediados de febrero estábamos iguales, y de ahí para adelante nosotros recién empezando nuestra vacunación, pero siguieron creciendo, empezaron a crecer los casos diarios, mientras los casos diarios en Inglaterra bajaban, y nosotros subíamos, y se armó un gap de diferencia enorme en abril, en mayo, en junio, hasta comienzos de junio, hasta hace pocas semanas atrás, ¿no es cierto?, en que un poco misteriosamente Chile
empezó a caer en los casos y hoy día, por eso les traje este gráfico y puse estos dos países, estamos igual, este número es de 27, o sea, de ayer o de anteayer, de Chile y el Reino Unido, estamos iguales con 200 casos. Pero el terror es que la línea roja del Reino Unido viene subiendo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Si parecía que ellos ya lo habían solucionado, estamos aquí. ¿Y qué va a pasar ahora? Si ellos van a pasar para arriba, nosotros vamos a seguir para abajo, va a venir la variante Delta, la vacuna parece que tiene un efecto limitado. O sea, son demasiadas incógnitas que para el ser humano normal introducen un grado de incertidumbre destructiva, producen miedo. El presidente del Banco Central, Mario Marcel, la semana pasada decía, la incertidumbre es positiva para el espíritu humano, para el espíritu empresarial también, porque te exige a innovar, a estar atento, a estar, ¿no es cierto?, preocupado de hacer las cosas bien, pero un exceso de incertidumbre paraliza. Y esto de la pandemia está como en el límite, o sea, realmente es una situación muy difícil de manejar. Sin embargo, como esto no es una charla médica, ni mucho menos, yo no soy experto, pero en fin, ese dato me parece a mí muy interesante, positivo, pero me hace también poner esta mejoría que estamos viviendo hoy día, que tenemos 4.000 o menos de 4.000 casos nuevos, es muy positivo, pero miren lo que está pasando en Inglaterra, en Israel, incluso están empezando a aumentar los casos ahora. Bueno, en Chile hemos vivido estos últimos meses con una paradoja que probablemente ustedes que están en el área empresarial la han sentido y la han vivido. La paradoja es alta incertidumbre, que ya la conocemos, la aceptamos, ahí está, pero también alta actividad, alto consumo, alto nivel de ventas para la mayor parte de las empresas. Para el comercio han tenido como la Pascua, así, varias Pascuas, una después de la otra. La incertidumbre se ha disparado. Clapes, de la Universidad Católica, tiene un índice de incertidumbre que está acá, lo ha medido desde el 2008 y muestra cómo la media móvil, si miramos la línea roja que está ahí, ¿no es cierto?, se ha movido en unos ciertos niveles con alto y bajo desde el 2008, subió un poco ahí en momentos de la crisis financiera, final del 2008, como ustedes ven ahí, pero se ha mantenido. Pero después del año de este periodo que estamos viviendo ahora, del 19, sencillamente se ha disparado. Aquí están las evaluaciones de cada mes, ¿no es cierto?, las líneas azules, y la línea roja muestra que ha venido disminuyendo, aunque aquí en el límite, como ustedes ven, se ha disparado de nuevo, al igual que los datos que yo decía de pesimismo económico, aquí en el límite se ha disparado. O sea, estamos en un punto de incertidumbre altísimo. Altísimo. Yo creo que ellos lo demuestran. Pero, y de aquí la paradoja, los hogares están con un enorme poder adquisitivo. Estos datos que son del Banco Central muestra el ingreso disponible de los hogares desde el primer trimestre del 17, y esto es la cifra total, o sea, la suma del poder adquisitivo disponible en los hogares chilenos. Entonces estamos hablando de, medido en dólares, 35.000 millones de dólares, por ejemplo, venía subiendo el año 17, ¿no es cierto? Se había establecido alrededor de 35.000 millones de dólares, con alto y bajo el 19, al momento del estallido social estábamos hablando de 38, qué sé yo, algo menos de 40.000 millones de dólares, y después cayó, ¿no es cierto?, durante el 2020, producto de la pandemia fundamentalmente, cayó, pero cuando empezaron las ayudas
ya el segundo trimestre del 2020, el año pasado, el ingreso disponible en los hogares se ha disparado y hoy día estamos hablando de un récord de 48.000 millones de dólares disponibles, que es una cantidad muy superior a lo habitual y que tiene que ver con las ayudas del Estado, con los IFE, con los repartos, los retiros de fondos de los retiros de fondos de pensiones. En fin, se ha producido como una especie de abundancia de los ingresos disponibles de las personas. Y si uno mira el comercio, las ventas del comercio están volando. Yo he hablado con amigos míos del comercio, incluso algunos del gran comercio, no lo pueden creer, con delivery, con problemas de tiendas cerradas, con lo que sea, pero realmente están vendiendo cifras absolutamente récords. Fíjense ustedes las ventas del comercio, aquí están hasta abril, es la estadística que publica el INE, el indicador de actividad del comercio que publica el INE. Vean ustedes cómo, bueno, el año 20, una vez que empieza, aquí estoy marcando con la flechita, cuando empieza la pandemia, las ventas del comercio se fueron al suelo, se pararon, se cayeron, no sé, 80%, ¿no es cierto? Realmente uno caídas tremendas, pero una vez que empiezan ya las ayudas, empieza a subir, y especialmente después de los retiros de los 10%, estamos en cifras absolutamente récord. Fíjense ustedes que diciembre del 19 fue la Pascua, la Navidad, fue un desastre, no había, incluso diciembre del 20, la última Navidad, los ingresos disponibles de las personas eran bastante limitados. En este año 21, cuando se ha producido realmente esta explosión de el ingreso disponible por parte de las familias. Pero hay que mirarlo con una cierta dosis de escepticismo, pero realismo. Yo he escuchado a muchos empresarios, no sé, me gustaría escuchar lo que ustedes piensan, pero están como celebrando la situación actual, pero en realidad, si uno mira, por lo menos en la actividad comercial, otras actividades todavía cuesta verla en la magnitud, pero en la actividad comercial, si miramos comienzos del 19, aquí donde estoy marcando, julio del 19 fue la última reunión que tuve yo con Asimet, aquí estábamos juntos, estábamos en este nivel, y estábamos preocupados, estaba normal, ¿no es cierto? Bueno, y después vino el desastre, que no sabíamos que venía, la pandemia, y después ha venido esta recuperación, pero de verdad lo que tenemos hoy día es como que hemos vuelto a los niveles pre-explosión, esos pre-explosión y pre-pandemia, ¿no es cierto? Esos son los niveles que tenemos hoy día, que no es menor, pero no es que estemos en un nivel tan superior a lo que era la normalidad, llamémoslo así, pre-estallido y pre-pandemia. O sea, estamos idénticos. O sea, el índice de actividad comercial de abril, esto de abril, no sé, mayo todavía no ha salido, pero yo creo que a lo mejor debe ser muy parecido, es lo mismo que teníamos hace 2 años, lo mismo, no es mayor. Y tenemos que mencionar la parte oscura de lo que está pasando, porque estos hogares que están con ingresos, con capacidad de compra, con escasez incluso de algunos productos en muchas tiendas, ¿no es cierto? La verdad es que si lo han dicho muchos economistas, el presidente del Banco Central hace algunos días, sin considerar las ayudas o los ingresos extraordinarios, la pobreza ha aumentado y la vulnerabilidad. El empleo no se ha recuperado. Y de verdad, si sacáramos todo eso en un ejercicio teórico, porque obviamente esos ingresos están y la gente se los está gastando, pero si los sacáramos, la verdad es que la pobreza ha aumentado y mucho.
y también ha aumentado la vulnerabilidad de las familias chilenas. La realidad para lo que viene, y esto lo digo con mucha seguridad, es que vamos a ser un país más pobre. El año pasado cayó el producto, el empleo ha caído, vamos a ser un país más desigual, porque creo que, como siempre pasa, cuando se producen estos eventos, algunos grupos sufren más que otros, y en este caso, evidentemente, los más pobres, los más informales, los que tienen menos protección, ¿no es cierto?, los que no tenían ahorros, en fin, lo han pasado mucho más mal que los que sí tenían o tenían más capacidad para resistir una cosa igual. Es el país, según las estimaciones, ha retrocedido en cuanto a los niveles de desigualdad y de pobreza a lo menos una década. A lo menos lo que habíamos avanzado en una década en reducción de la pobreza se ha perdido. Miren, por ejemplo, el empleo. Esta es el dato de la Universidad del INE, este es el dato del INE, perdón, sobre el nivel de empleo total. Y la línea roja nos dice el tamaño de las personas que están trabajando. Y tenemos una fuerza laboral activa de 8 millones, 9 millones, cerca de 9 millones constantes desde mayo del 18, ¿no es cierto?, hasta que vino la pandemia. Y la pandemia básicamente hizo perder 2 millones de empleos. De 8 millones de personas empleadas cayó a 6,5. Ustedes lo ven aquí. Fueron 2 millones en el momento más malo, que fue hace un año aproximadamente, mayo, junio del año 20, como estoy mostrando acá. Y efectivamente en el último año ha habido una recuperación del empleo, la ha habido, pero estamos 1 millón más abajo de lo que estábamos antes de la pandemia. De 8 millones, hoy día tenemos, de 8 millones y medio, hoy día tenemos 8. O sea, hemos perdido 500.000, 700.000 empleos, en la estimación precisa, menos. O sea, son 700.000 familias que hoy día están sin empleo. ¿Están viviendo de qué? Del IFE, de los bonos, de sus retiros del 10%, de una ayuda extraordinaria, pero que en algún momento se va a terminar. Y cuando en unos minutos más, una de las cosas para mí, el futuro es cuando se termine toda esta ayuda extraordinaria, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo vamos a hacer? No sé a quién le va a tocar hacer eso, porque no sabemos cuánto dura la pandemia, pero eso va a llegar y va a ser muy conflictivo retirar esto. En la industria manufacturera, donde ustedes se desempeñan, la mayoría de las empresas asociadas a CIMED, lo puse esta línea porque me pareció muy interesante. Fíjense que el empleo en la industria manufacturera no sufrió las mismas alteraciones que el empleo total. La industria manufacturera emplea 1 millón de personas aproximadamente aquí abajo, 1 millón, y sigue empleando el mismo millón. Prácticamente no se ve ninguna variación significativa. Eso es muy buena señal, pero ustedes no son inmunes a lo que está pasando en el resto de la economía. Quiere decir que el comercio, los trabajadores informales, ¿no es cierto?, los servicios, todo eso han perdido concentradamente estos 2 millones y se están recuperando ahora lentamente, pero siguen en este punto más bajo. En pocos días más, es probable que esta semana, si no la próxima, no lo sé, se va a dar a conocer la nueva encuesta CACEN de 2020, que costó mucho hacerla, la hizo el Centro de Estudios Longitudinales de la Universidad Católica para el Ministerio de Desarrollo Social. Si ustedes se acuerdan, nuestro orgullo patrio es que desde los 90 habíamos logrado reducir la tasa de pobreza del 60, más del 50 que había a mediados de los 80, en la crisis esa que yo les mencionaba, llegó a estar cerca del 60 y tanto. Disminuyó hasta el 2017, que fue la última medición, al 8 algo, 8,5 si no me recuerdo mal, y eso era parte de nuestro orgullo. Pues bien, en la cassette que viene, se estima, hay
ha trascendido de que la pobreza va a haber aumentado de 8,8 a 12,2. Por primera vez en 30 años, en vez de bajar la pobreza, en esta CACEN la pobreza va a haber subido. Va a haber subido 4 puntos, alrededor de 700.000, 800.000 nuevos pobres. Y eso nos va a acompañar con todo lo que significa de sufrimiento, de conflicto, de tensiones, ¿no es cierto? Porque no estamos acostumbrados a eso. Y si las cosas siguen mal, y si se aplican malas políticas económicas, podría ser el inicio de un ciclo muy, muy desgraciado. Pero el Fondo Monetario Internacional estimó con una simulación que hizo el Banco Mundial que si no hubiera sido por las ayudas del Estado, ojo, si no hubiera sido por las ayudas del Estado, los bonos, la protección del empleo, esta ley de protección del empleo, la pobreza en Chile en este momento no habría subido a 12,2, sino a que 18,8. O sea, tendríamos 2, 3 millones de pobres si no hubiera sido por la ayuda del Estado. La ayuda del Estado ha sido muy, muy considerable y ha permitido mantener la pobreza en un nivel acotado, más alto que lo que ha sido nuestro último periodo, pero no a esta altura que sería ya francamente catastrófico, estuviéramos acercarnos al 20% de pobreza. Bueno, Argentina tiene 50 o 60%, Perú tiene 40 y tantos por ciento, en fin, nosotros estamos en un nivel mucho mejor que nuestros países vecinos, pero por Dios, ya habíamos pensado que tener una pobreza debajo del 10% era parte natural de nuestra realidad, pero resulta que no lo es, y estamos volviendo a estos niveles. Bueno, pero no solamente eso, el estudio de esta simulación que hizo el Fondo Monetario con el Banco Mundial. El Banco Mundial fue el que hizo la simulación, el Fondo Monetario en su informe, este capítulo 4 que se llama este informe periódico hace el Fondo Monetario sobre la evolución de la pobreza y la vulnerabilidad en el mundo, pero en la parte de América Latina. Ellos estiman que para 2020 la población no pobre, pero vulnerable, va a haber crecido de el 29% que había en el CACEN de 2017 a 39,2%. O sea, va a haber aumentado en 10 puntos la proporción de familias vulnerables. O sea, 800.000 familias que antes eran clase media, 800.000, van a ser una clase media vulnerable, con ingresos entre 5 y 13 dólares per cápita al día. 500.000 pesos, 450, depende del tamaño de la familia, pero una familia que vive con eso no es pobre según la estadística oficial, pero sí es vulnerable. O sea, va a haber un aumento de la vulnerabilidad. Y la clase media, que es el grupo ya más asentado, que ha sido la base de nuestro crecimiento económico, del consumo, también del desarrollo cultural que hemos tenido, la clase media ya con ingresos de 50, 60 dólares per cápita diario, se va a disminuir de 62, 63, que se estimaba para el 19, a 53, o sea, 10 puntos que son los que entran aquí a la vulnerabilidad. O sea, va a haber un deterioro de las condiciones de vida de las familias que está ahí, está anunciado y que el mundo político, el mundo empresarial, tiene que aceptar que va a suceder. O sea, una pandemia de estas características, un Estado que se desfinancia como se desfinanció, ¿no es cierto? Unos sistemas de pensiones que se desfinanció como se desfinanció. Bueno, producen pobreza, ya lo vimos, 4% va a aumentar la pobreza, producen vulnerabilidad, disminuyen el tamaño y las condiciones de vida de la clase media. Y algunos grupos van a ser más golpeados que otros. Uno de los grupos que va a ser especialmente golpeado es las mujeres. La participación laboral femenina, esto es INE,
ha caído muy fuerte. Se perdieron como 15 años de incorporación al trabajo femenino. ¿Por qué? Porque la pérdida de empleo, que ya la mostré hace un minuto, ha afectado proporcionalmente más a las mujeres que a los hombres. Las mujeres porque trabajan más en el área de servicio, ¿no es cierto? En área, a lo mejor, justamente en comercio, en fin, en trabajos que han sido más afectados. Miren cómo ha caído la proporción de la participación laboral femenina. Venía aumentando de 2010 y cae a 45. Lo que yo les decía antes, fíjense, comparen 2020 con 2010. O sea, más de una década de incorporación de la mujer al trabajo perdida. No sé cuánto va a tomar recuperarla, pero más de una década, porque estábamos en 48 en 2010 y en 2020 la estimación es 45. Entonces, por eso digo que el país en muchos indicadores hemos retrocedido una década. Y después viene, por si todas las incertidumbres no fueran suficientes, todas las que tenemos, viene esta incertidumbre electoral. Voy a ir más rápido. Hoy día está muy, muy abierto. Hay muchas encuestas, es difícil predecir lo que va a pasar, porque la gente ya no se sabe quién va a votar, quién no va a votar. Pero si uno mira la encuesta de CADEM publicada este fin de semana que recién pasó, ayer, esta es de fecha 24 de junio, fue tomada esta muestra que está acá, o sea, hace 4 o 5 días. En esta pregunta que a mí me gusta, porque no es la pensión espontánea, sino que cómo le preguntan específicamente por cada nombre, ¿cómo se siente usted ante este nombre? Yasna Proboste, por ejemplo, aparece ahí arriba. ¿Usted decididamente votaría por ella? ¿Podría votar por él o ella? ¿Decididamente no votaría por ella? O no responde. Y según esta lista, quien la encabeza es Yasna Proboste, porque un 17% decididamente votaría por ella, pero 30% dice que podría eventualmente votar por ella, de tal manera que si uno suma el decididamente por el que podría, llega a un 47%. En segundo lugar aparece Sichel, con 15 decidido y 27 que podría, ¿no es cierto? Llega como al 42. En tercer lugar, Joaquín Lavín, cerquita Gabriel Boric, bastante más abajo Daniel Jadwe, con 19 decidido, 16 que podría, pero aquí 56% dice que decididamente no votaría por Sichel. Bueno, y después para abajo ya Mario Desbordes, Ignacio Briones, Paula Narváez, Kass, Pamela Giles, Franco Parisi, Carlos Maldonado en el último lugar. Eso son, de tal manera que da la impresión de que Proboste, Sichel, Lavín, Boric, diría yo, tienen bastantes opciones. Y si uno ve la pregunta así, en pares, cabeza a cabeza, resulta que la posición que yo veo inmejorable es la de Yasna Proboste. Porque Yasna, miren acá, le gana a Jadwe, preguntado uno por otro. Si tú tuvieras que elegir entre Proboste y Jadwe, Proboste 40, Jadwe 28. Entre Proboste y Sichel, Proboste 39, Sichel 32. Entre Proboste y Briones, 44, 20. Proboste y Lavín, 39, 32 Lavín. Proboste Desbordes, 43-20. Proboste Boric, 40-25. O sea, Proboste se los gana a todos. No es candidata. Claro que con estos números va a ser difícil que no la vayan a buscar. Pero la incertidumbre electoral, a mi modo de ver en el momento actual, es más de fondo, porque lo que está en duda hoy es el poder. ¿Dónde va a estar el poder? ¿Dónde está el poder en el Chile que viene, en el próximo año? Arriba tenemos ahí los candidatos que tuvieron este debate, ¿no es cierto? Briones, Lavín, Sichel, Desbordes. Acá está esta lucha informal, porque no ha habido primarias, no se inscribieron, ¿no es cierto? Pero evidentemente alguien va a ir aquí, Yasna,
Paula Narváez, y aquí abajo esta disputa, tendremos primarias en pocos días más, pocas semanas más, Jadwe Boric. El poder se va a distribuir en alguno de esos lugares, ya vimos los números que tenemos disponibles. Pero en paralelo se está instalando una convención constituyente. Y la señora que ustedes ven ahí es doña Francisca Linconao. Francisca Linconao fue elegida con la primera mayoría en la convención constituyente y tiene altas probabilidades de convertirse en la presidenta de la convención constituyente. Y el conflicto es predecible. Daniel Stingo, ¿no es cierto?, un convencional especialmente locuaz, ¿no es cierto?, que fue elegido también por la primera mayoría en la lista abierta. Francisca Linconao iba en la lista de los pueblos originarios. Dice, ahí está la frase que dijo públicamente, que ha causado mucha polémica: los grandes acuerdos los vamos a poner nosotros. Nosotros, los que no somos de derecha, para que quede clarito, en fin, él dijo, los grandes acuerdos los vamos a poner nosotros. Con lo cual, nos está hablando al resto de los ciudadanos, pero le está hablando también a estos señores de la izquierda, de la izquierda del cuadro, quiero decir. Al que quiera que vaya a ser presidente, se va a enfrentar con que los acuerdos los vamos a poner nosotros, a una constitución autónoma, soberana, que está la discusión incluso cuál es la extensión, el límite de su poder. Bueno, ahí tenemos una gran incertidumbre y probablemente más de algún conflicto vamos a tener, no solamente entre el gobierno actual y la convención, más probablemente en el gobierno que se elija, el Congreso que se elija también, y esta convención cuyo poder está sin orillas claras. Entonces, ya voy completando. Yo veo en el momento actual tres grandes amenazas para lo que viene, que tenemos que observar, que tenemos que estar atentos, que yo estoy atento, que estoy mirando, que tenemos que tratar de prevenir que no ocurran esto que yo creo que podría suceder, y que tenemos que observar. La primera riesgo, la primera amenaza es que por algún motivo fracasara la Convención Constituyente. La Convención Constituyente fue electa, no se ha constituido todavía, va a empezar a funcionar este domingo, como les decía antes, en una ceremonia que está gran en discusión, pero hay muchos motivos por el cual podría fracasar. Porque no lograran ponerse de acuerdo, porque se dividieran, porque grupos internos o externos trataran de que no funcionara, porque fuera rodeada, como alguna vez se amenazó, ¿no es cierto?, por manifestantes, porque algún de sus grupos internos se marginaran, en fin, pueden pasar muchas cosas que podrían no funcionar. Yo creo que, ojalá que no, pero si llegara a fracasar sería un tremendo fracaso para todo el país. La Convención Constituyente es la solución institucional que como país hemos encontrado. Si fracasa, fracasó todo lo que hemos hecho en estos últimos 2 años. Fracasó todo, hay que partir de nuevo. Hay que empezar a pensar cómo sigue el país adelante, o si o sale la gente de nuevo a quemar la ciudad completa. En fin, la Convención Constituyente no puede fracasar. Tenemos que hacer lo posible porque no fracase, pero puede fracasar. Segundo, para que la Convención Constituyente funcione, para que el futuro sea posible, el violentismo, la violencia, la imposición de posturas políticas mediante la violencia, la amenaza, ¿no es cierto?, no puede continuar. Es incompatible con la Convención, pero incompatible con el modo de ser democrático. El violentismo ha logrado éxitos, pero no puede ser la manera como un país se desarrolla hacia el futuro. Y eso
ha estado más calmado, por lo menos en alguna parte, yo creo que en el sur, en el conflicto de la Araucanía ha seguido, pero creo que gran parte del país ha estado más contenido, pero no sabemos hacia el futuro, y eso también hay que mirarlo con mucho cuidado, prevenirlo y denunciarlo si es que ocurre, y es uno de los riesgos que yo veo también, que tenemos que estar muy, muy atentos para lo que sea que viene hacia adelante. Y el tercer riesgo, el tercer área, es que no es imposible que la economía se desplome. No es imposible que nuestras tasas de crecimiento, de desarrollo, que si bien en el corto plazo, por esta demanda, ¿no es cierto?, es muy bueno, como el año 2020 fue tan malo, las cifras de este año van a ser muy buenas, porque la demanda estaba activa, la economía va a crecer 8, 9%, se dice, una cosa realmente, pero en el fondo es volver, como les mostré antes, a los niveles que había antes. El populismo, la posible aplicación de recetas fracasadas. Hoy día, cuando uno escucha a los políticos, las propuestas, hay cosas realmente a veces tan absurdas que es como volver a imitar a lo que ha fracasado en Argentina, a lo que ha fracasado en otros países del mundo, en los socialismos reales en su momento, en fin, todo ese tipo de políticas no pueden ser descontadas. Hay gente que quiere fijar precios, volver a fijar precios, a cerrarla, no respetar los acuerdos de libre comercio. O sea, hay propuestas para todos, ¿no es cierto? En fin, una mezcla de eso podría hacer que volviéramos a altas tasas de inflación, alto desempleo, en fin, lo que hemos visto en países del mundo, de América Latina, Venezuela, en fin, tampoco es imposible. Entonces, esto veo yo que son los riesgos, las amenazas, que tenemos que estar atentos. Nada de eso ha pasado. Ojo, nada de esto ha pasado. El violentismo está razonablemente controlado. La convención se está constituyendo, valga la redundancia, ¿no es cierto?, se está armando, la economía está funcionando, pero los riesgos están ahí. Y por último, ¿por qué quisiera terminar con una nota esperanzadora? Yo tengo esperanza de que Chile puede en esta coyuntura salir adelante y salir adelante bien. ¿Por qué? Porque nuestro devenir político de las últimas décadas, yo que soy más viejo lo hemos visto, los que somos más viejos en esta reunión lo hemos visto, tenemos una capacidad fantástica para los conflictos más difíciles y más terribles, finalmente conducirlos por una vía institucional. Ocurrió con el gobierno de la dictadura y la transición, que fue una cosa dificilísima en los 80, que yo y muchos de los mayores del grupo la vivimos. Ocurrió con la crisis política del 2011. Está ocurriendo con la crisis social y sanitaria ahora del 19 y el 20. Fíjense ustedes que para la transición, que en los 80 fue violentísima, las protestas que se llamaron en la mediados de los 80, 84, 85, el atentado a Pinochet, acuérdense, la violencia estaba muy desatada en ese momento, incluso bajo un régimen militar, pero hubo un atentado que casi le cuesta la vida a Pinochet, que tuvo unas consecuencias tremendas, pero finalmente fuimos los chilenos capaces de procesar eso, y los líderes de la transición, los Elwin, los Lagos, ¿no es cierto?, los Frey, bueno, fue la generación que gobernó Chile en los siguientes 20 años, y muy exitosamente en lo que fue la concertación. O sea, lo que podría haber sido una crisis tremenda, que podría haber terminado en una guerra civil, terminó en una institucionalización, un proceso que duró 20 años, extraordinariamente exitoso. Los líderes del 2011, los que salían a las calles, los que amenazaban con votar a Piñera el año 2011, hoy está en el Congreso.
son la Camila Vallejo, son el Giorgio Jackson, son Gabriel Boric, hoy día son diputados, hoy día son candidatos a la presidencia. Y es probable que esas personas, algunos de ellos, ya son líderes, obviamente, están en el Congreso Nacional, son diputados, ¿no es cierto?, serán senadores, algunos hasta puede que sea presidente. Gabriel Boric está ahí hoy día, podría eventualmente ser presidente. Y los líderes del estallido del 2019, si que lo estamos haciendo cada vez más rápido, la verdad, están en la Convención Constituyente, los que se subían arriba del caballo de Baquedano y lo pintaban, hoy día son señores y señoras constituyentes, muchos de ellos están en la lista del pueblo, a personas que han estado ahí. Entonces, de alguna manera, se han ido institucionalizando ahora en esta nueva convención. Hoy, la Convención Constituyente es la gran respuesta, la gran institución que Chile esta vez, una vez más, logró formar para controlar la crisis. Y de ella depende nuestro futuro, y se los digo con mucho convencimiento, tenemos que hacer todo lo posible para que esa convención sea exitosa, nos dé una nueva constitución en la cual poder seguir la ruta de progreso que hemos tenido hasta ahora en nuestro país. En el corto plazo, hay que responder cómo manejamos la crisis de salud que nos da señales de aflojar y que nadie sabe muy bien cómo, y que el presidente Piñera lo ha hecho bastante razonablemente. Estamos pensando en la tercera respuesta ahora. ¿Cómo retirar las ayudas del Estado y otros ingresos extraordinarios? Yo creo que a los candidatos a la presidencia, a los periodistas les preguntan, creo yo, puras leceras, pero no los verdaderos problemas. ¿Cómo van a manejar la crisis? Si quien sea el presidente va a tener una crisis de salud, todavía en un año más vamos a seguir sin duda con la crisis, no sé en qué magnitud. ¿Cómo se retiran estas ayudas del Estado? Ese va a ser un conflicto tremendo. Los chilenos se han acostumbrado ya a esta capacidad de compra que ha venido de retiros, de pensiones, de ayudas del Estado, del IFE, 15 millones de... la última reforma que se hizo al ingreso fiscal extraordinario, ingreso familiar extraordinario, beneficia a 15 millones de chilenos, 15, o sea, prácticamente a todos. Y tercero, es la gran interrogante, por lo tanto, que los presidenciables no se hacen cargo. Esa es la visión que les quería transmitir y bueno, ojalá podamos intercambiar, pero ese es mi mensaje. Apoyar la solución que tenemos en este momento, que es la Convención Constituyente. Es más importante eso, incluso creo yo, que quien sea elegido presidente en la próxima elección presidencial. Muchas gracias. Don Gustavo. Estoy con uno de esos problemas de los tiempos modernos. Alguien está haciendo trabajo en su departamento, así que si escuchan martilleos, son parte del medio ambiente. Yo le iba a decir a Roberto básicamente que cuando empezó a hablar de los desafíos, digamos, en general las presentaciones que yo he visto se quedan ahí, con cuáles son los riesgos, los temores, las cosas que no vamos a poder lograr, digamos. Y me gustó mucho, particularmente la hoja de las esperanzas, que le da una connotación de medio vaso lleno más que de medio vaso vacío, y es en parte lo que los empresarios y la gente que está dedicada a la industria tratamos de fomentar. De hecho, en la presentación mostraste que el nivel de empleo en la industria se ha mantenido más o menos constante. Ahora, lamentablemente, nosotros nos gustaría que fuera muchísimo más alto ese constante, y es por lo cual hemos estado peleando por una política industrial, y creemos firmemente en lo que tú estás planteando, de que en la Convención Constituyente hay un espacio como para que podamos hacer percolar esas ideas en el espíritu de la construcción de este nuevo Chile como casa para todos. Hay temas que evidentemente a nosotros nos interesan: el respeto a la propiedad privada, el tema de los derechos
de agua, por ejemplo, de minería, son temas muy relevantes, como va a estar el Banco Central, si va a mantener su independencia o no, si le van a meter otras funciones. Todas esas son temáticas en las cuales nosotros queremos como asociación gremial tener algo que decir, por lo menos tratar de influir en la labor de los constituyentes. Ahora, ¿tú crees que ese diálogo se va a dar considerando las posiciones que hasta el minuto, que a lo mejor son para la galería, pero son extremadamente de no diálogo, particularmente si yo lo pudiera colocar en un personaje como Daniel, que lo conozco de joven, y se ha ido radicalizando, digamos, en sus posiciones, pero él dice, mira, o lo hacemos a mi pinta o no lo hacemos, digamos. Entonces, ¿cómo conversas con una persona así? ¿O el resto no está en esa parada? ¿Cuál es tu visión? Mira, yo creo que no hay opción. O sea, cuando yo te decía que la convención tiene que ser exitosa, bueno, si no hubiera diálogo, no va a ser exitoso. Si de alguna manera se impusiera en la convención eso de hacer lo que hay que hacer a rajatabla y no preguntarle a nadie, y si tenemos la mayoría, aprobamos, yo creo que eso va a ser un fracaso. Y un fracaso que por último se puede terminar en que la población rechazara, porque como hay un plebiscito de salida, finalmente bien podría ser de que, claro, se aprobara, pero finalmente... Pero eso sería un fracaso también, yo creo un fracaso quizás estruendoso, que en un año más, un año y medio más, no sé cuándo, se votara y lo que haya salido de la convención se hubiera rechazado. Entonces, para mí, una convención exitosa es una convención que es capaz de proponer un proyecto constitucional que la mayoría del país está dispuesto a aprobar. Y para que eso se dé, entonces, el diálogo indispensable. Todos los sectores del país, no solamente los sectores empresariales, pero todos los sectores del país tienen que sentir que tienen la posibilidad de hacer llegar sus puntos de vista, hacer llegar sus argumentos y que estos van a ser considerados, ¿no es cierto? Entonces, sí, yo creo que el diálogo, el que ustedes deben prepararse para eso, como gremio, como asociación, para hacerlo llegar, porque ese es el espíritu, y la mayoría de los constituyentes que yo he logrado oír están en esa postura, de que quieren escucharlo, que quieren ver los distintos puntos de vista. Así que yo tengo confianza que eso sí va a ocurrir. No me imagino una convención cerrada, radicalizada, que escucha solamente aquellas cosas que quiere oír. No, yo veo poco probable eso. Y además, eso lo vamos a saber muy pronto, porque desde la próxima semana, cuando ya esté funcionando, se va a empezar a ver el tono y el tipo de acuerdos que empiecen a tomarse para su reglamento, ¿no es cierto? Una de las primeras cosas que tienen que aprobar es el reglamento, y en el reglamento, por supuesto, que tienen que estar quiénes tienen derecho a ir, cómo, con qué transparencia, etcétera. Así que, en fin, no puedo asegurar de que vaya a ser así un diálogo abierto, inclusivo, pero todo hace pensar que sí, que sí. Es un requisito indispensable para el éxito. Bien. Agradecerte, Roberto. Como siempre, una muy buena conferencia, una clase magistral, como siempre, muy cercana, muy amena y clarita, tan clarita que hoy no hay preguntas, más bien puras felicitaciones que te hago llegar desde ya, que están en el chat. Agradecerte una vez más, que siempre te mantengas cerca de ACIMED, te lo agradecemos, como siempre, y bueno, a ver si nos contamos el próximo año para que nos cuente otra vez, nos recuerde qué fue lo que conversamos y a ver qué ha pasado a esta fecha. Ya me llega a dar susto, y qué es lo que va a haber pasado, a lo mejor este otro. ¿En qué es lo que vamos a estar? Pero ahí si Dios quiere, podremos, comentarlo nuevamente. Yo voy a sacar algunas cositas, pero les voy a mandar la presentación, ayuda a lo mejor a ordenarse un poco, y yo los insto a ayudar a lo que viene. Los empresarios, los gremios empresariales, el sector empresarial puede transformarse en una barrera o en un vehículo que contribuya
a que esto avance como nosotros creemos que debe avanzar. Entonces, no renuncien a eso. No tomen una actitud, yo sé que lo van a tomar, de rodear la convención, a presionarla para que apruebe ciertas cosas, porque eso no va a funcionar, pero sí hacerle llegar sus puntos de vista, sus temores, lo que representa la industria en la que usted se desempeña, ¿no? Lo que en Chile, el efecto que tiene sobre el empleo, sobre el crecimiento, las expectativas que todos tenemos. Yo, fíjate, bueno, probablemente me identifico más con el sector político derrotado, pero lo digo acá, yo voy a hacer lo posible para que esa convención haga su pega y la haga bien. No tenemos otra alternativa. Eso es lo que hemos encontrado, eso es lo que hemos encontrado como país en este momento. Y lo que encontramos como les dije antes, para la transición democrática, lo que encontramos en los otros conflictos que hemos tenido, y el país ha sabido encontrar una institucionalización. Esta es la que tenemos ahora. Buenísimo, sí. Bueno, como CIMET estamos empezando a trabajar también justamente en esos temas, ¿no? La verdad que tenemos ahí la intención y están los lineamientos para poder hacerlo. Así que gracias de nuevo, Roberto, y salvo su mejor parecer, señor vicepresidente, procedemos a cerrar esta reunión. Ok, muchas gracias. Amigos y amigas, estimado Roberto, estimados socios, agradecemos la presencia. Hoy día nos acompañaron importantes personajes. Quiero mencionar ahí a doña Alejandra San Miguel, el gerente general de ASIVA, una asociación industrial de Valparaíso, de Quinta Región, también interesado por escuchar esta videoconferencia. También saludos por allá. Un abrazo a todos y nos estamos viendo entonces en nuestra próxima reunión. También oye, déjame saludar a mis amigos que veo hoy, a Eduardo Undurraga, que fue mi compañero en la universidad, oye, ahí, mucho gusto. Varios otros ahí al que no alcanzo a ver la lista. Está Patricio Leguedé, mi amigo Pato Leguedé, también, qué gusto verlo. Bueno, hasta luego entonces. Muchas gracias a ustedes.